Hola amigos de 5 días, buenas noches. Aquí estamos en WhatsApp Finanzas, como todos los miércoles, hablando de cómo influyen los acontecimientos del mundo, de la región, del país, en el bolsillo de cada uno de nosotros y del mundo. Bueno, hoy tenemos un análisis del panorama internacional y pues cómo podemos acabar aquí en la República Dominicana. Y vamos a ver un poco la región de Latinoamérica, donde vemos mucha inestabilidad y mucha corrupción e incluso presidentes, como hemos visto, pues teniendo que renunciar de su cargo por la corrupción, como pasó con Pedro Pablo Kuczynski en Perú, como pasó con Lula, como está Temer acusado también de corrupción en Brasil. Bueno, estamos viendo también mucha inestabilidad en Nicaragua en este momento, donde van ya muchos muertos por cuestiones políticas y como Daniel Ortega sigue aferrado a su cargo. Bueno, y como vimos también, si nos vamos un poco más lejos, cómo ha pasado esto en España, donde Mariano Rajoy ha tenido que ser sacado del poder porque ni siquiera pudo renunciar para darle quizás una apertura más a su partido, el PP, ¿verdad? Y desde hace años se ha descubierto una trama de corrupción donde ha sido la primera vez quizás, por lo menos que recuerde, que un partido es acusado de corrupción, incluso con una multa económica. Bueno, tenemos aquí a Bill Wall para que él sea quien nos analice todos estos, vamos a decir, sucesos que han pasado en el último año, vamos a decir. Si nos vamos a Europa, también tenemos pues toda esta inestabilidad política, esta dificultad de formar gobierno, como pasó en España, como está pasando en Italia. ¿Y qué podemos decir, Bill, que caracteriza esta época en Latinoamérica y también en Europa? Mira, yo quiero hacer una aclaración primero, porque tú acabas de hablar de corrupción. Estamos en Wall Street. Te fijas detrás, está mi nombre, estamos en Nueva York. Está mi nombre William que no tiene que ver nada y con mi apellido corrupción. Wall, aunque todo el mundo me conoce como Bill, porque ¿sabes? Está William Gates, Bill Gates y todo, en fin, Buffalo Bill era William Cody, todo es Bill, ¿no? Pero es William. Y estamos aquí esto es una foto real en la esquina de William con Wall, en Manhattan, precisamente Vamos donde a hacer está la bolsa de valores. a esta esquina. La bolsa de valores de Nueva York. Esto es una foto, un poste de luz. Esa la tomaste tú, Bill, que lo indica, ve perfectamente bien. Y me siento muy orgulloso. One Way no tiene nada que ver conmigo. Ese no, One Way no es nombre mío. Un poquito más arriba, por eso les dije que le hicieran Pero ahí. Wall y William, existe la esquina William Wall. Es distintivo y es muy difícil que haya un lugar del mundo que coincida en una esquina el nombre de pila y el apellido de uno, la verdad. Claro que si esto fuera en Madrid sería Guillermo Pared, porque había que poner en español, pero no creo que haya una esquina Guillermo con Pared. Pero en fin, es esto. Así que lo que tú decías de corrupción, esto no es la corrupción solamente. Volvemos a lo mismo del tema que hablamos ayer sobre la necesidad de encubrir cosas por la imagen, por lo que supone. En sociedades que tenían y en el pasado un gran elemento de imagen que lo llevaban hasta ser hipócrita en muchos casos. En estos casos hoy el mundo es muy abierto. Estemos o no de acuerdo con los adelantos, eso para mí es una ventaja. Una ventaja en el sentido de que ya no se puede esconder mucho, la desventaja es que se pueden decir muchas mentiras que la gente crea, porque tiene acceso a los medios de comunicación. Pero es muy difícil y el mundo ha evolucionado de manera que hoy pues respetamos muchas cosas que antes se negaban. No es que no la había, es que se negaban. Y que o se no escondían. había la forma de descubrirlas tan fácilmente como en este momento. No, y se escondía, y las sociedades eran crueles porque, por ejemplo, si hablamos del caso del homosexual, había homosexuales y se sabían que era afeminado, pero no bajo ningún concepto se hablaba. Y estos hombres se casaban con las mujeres porque la sociedad lo aceptaba así, porque de otra manera no eran aceptadas y eran entes para, por ejemplo, de hazmerreír, de chiste, de mal gusto. Y yo me imagino que incluso estas mujeres no se atrevían a decirle abiertamente ni a la pareja, no, nada, ni nada. a ellas mismas. No. Quizás
por miedo. Sí, Era no. una La situación época muy victoriana delicada. del siglo XIX fue una época muy hipócrita, muy marcada por las imágenes. En fin, pero en el mundo de corrupción ha habido corrupción siempre. Eso ha sido una cosa humana de tú... Bueno, de hecho, antes había más corrupción, es justamente lo que estamos diciendo, porque antes eran realidades que no se aceptaban y tenían que taparse. De manera que ahora, aunque la corrupción se vea más por todos estos adelantos tecnológicos y porque todo está a la mano, yo no sé hasta qué punto habrá más corrupción ahora que antes. No, Yo lo no que creo. pasa es que hay leyes contra la corrupción que antes no existían. Por eso. Además hay mucho dinero también. Por Y hay ejemplo, mucho, se puede ser que se robe más porque hay más que robar. Por ejemplo, si tú te vas a los regímenes dictatoriales que lo han existido por muchos siglos, te vas a encontrar que no habría ninguna ley que hablaba de corrupción. Claro. Y si se referían a elementos corruptos, el gobierno, el dictador y su gobierno no se sentía realmente aludido por ese tema. Claro, porque el dictador podía hacer lo todo, que quería, claro. era dueño y señor. Por consiguiente, para él no había algo que no era ético ni deshonesto, sino que era absoluto. Fíjate, Bill, hay una discusión muy válida en este momento y es que se dice... Los ciudadanos, incluso el dominicano, lo repite constantemente. Dice que en el mundo se roba más que nunca, que el mundo está peor que nunca y que ahora, pues, la época de antes siempre fue mejor. Y volvemos a lo mismo. Primero, los dictadores, los emperadores, los jefes, no se sentían aludidos ni siquiera con robar. Lo que pasa es que ahora hay demasiado cosas, demasiados artículos de lujos y hay una cultura del consumismo, pero no es que se robe más que antes. Bueno, no es que la corrupción sea peor ahora. No, vamos a pero sí, y después tú me dices sí. cuál es tu sentir en cuanto a eso. Vamos sí, a la pausa. Sí, volvemos. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Avance energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿Qué tal, amigos de 5 días con Mónica Gutiérrez? Yo soy Henri Ebrard, esto es Petróleo y Moneda, la noticia económica de mayor relevancia por lo que va del 2018 para la República Dominicana es el anuncio del inicio oficial y formal de relaciones diplomáticas
con la China popular. Y esto obviamente ha conllevado a que la mayoría de los sectores económicos y comerciales del país haya manifestado su satisfacción con esta realidad. Ahora bien, es importante que veamos los datos hasta el momento, ya que no se ha esperado tener relaciones diplomáticas para que efectivamente ya se hayan iniciado flujos comerciales. Como pueden ver en la gráfica en la pantalla, el valor de las exportaciones de la República Dominicana hacia la República Popular de China ha sido relativamente moderado. En efecto, después de alcanzar un máximo de 355 millones de dólares en el 2012, en el 2016, según las estadísticas internacionales, las exportaciones dominicanas apenas llegaban a 120 millones de dólares, principalmente lo que exporta la República Dominicana a China, y así entendemos que seguirá siendo metales, minerales, chatarras y algunos productos de las zonas francas dominicanas, especialmente material médico. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Yo soy Henri Ebrard, esto fue Petróleo y Moneda, su cápsula de inteligencia económica. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, conversamos hoy sobre la realidad que vivimos, un poco hasta sobre la virtualidad, la tecnología y hasta qué punto es hoy cierto que hay más corrupción que en el pasado. Bueno, verá lo que pasa. Primero, hay también una mayor población que en el pasado. Segundo, el mundo se ha desarrollado. Al ir desarrollándose hay más oportunidades de hacer hechos corruptos. Al decir corrupto es fuera de la ley, ¿verdad? Que viola la ley para el bienestar de uno y en desventaja o afecta al resto de manera negativa. Esa es corrupción, pero usar el poder, usar el dinero para mi beneficio a costa de los demás. Pero el hecho es que, primero, el mundo ha evolucionado donde ya hay corrupción por muchos motivos. Primero, porque tenemos medios electrónicos que permiten tener unos métodos de corrupción que antes no existían. Antes había que ser más personal, todo era más lento, había que manejar dinero era más conflictivo, era otro proceso. Hoy se manejan trillones de dólares por vía electrónica. Segundo, la democracia trajo de que, cuando tú bien mencionaste, los emperadores y los reyes absolutos, de poder absoluto, y su entorno, o el caso de Trujillo en este país. Eso te iba a decir, y el caso de los dictadores. Dictadores, Trujillo, lo que fuera, su entorno alrededor lo hacía, pero lo que no se daban cuenta es que, aunque ellos lo hicieron, debajo de ellos habían algunos que lo hacían, y había muchos que lo hacían, porque lo que no se permitía es que lo que se hiciera que fuera contrario a lo que deseaba el poder, que no afectara el poder, se permitía. De manera que cuando decimos aquí Trujillo era corrupto, lo demás no, había mucha gente que lo eran, porque Trujillo fomentaba precisamente eso a la gente que él favorecía, o la gente que él consideraba que lo que estaba haciendo no le afectaba su poder. También pasó en gobiernos posteriores. Es decir, eso ha sido la costumbre. Los españoles, aquí no cabe duda, cuando llegaron los conquistadores definitivamente había una corrupción enorme,
porque esos señores venían con un poder extraordinario y explotaban y hacían lo que le daban la gana, Claro, para el bien se lo de ellos, llevaban todo. en nombre de la corona. A lo mejor la corona ni sabía lo que estaba pasando, y del dinero, que fue muchísimo, el oro y la riqueza que llegó de este continente a España, había que ver cuánto no llegó al rey, digámoslo, o a los reyes, cuánto se quedó en el camino y cuánto se quedó en manos de, y que posiblemente el rey lo sabía, pero eso era parte de él. O sea, se fomenta ese elemento, y luego va de ese grado de corrupción que siempre asociamos con grandes montos y dinero, a la corrupción que es por falta de honestidad, que lo vemos como deshonesto, y ahí ya encaja en todo. Por ejemplo, yo lo que digo muchas veces es esto de la revista del carro. Cuando teníamos revistas en los carros que se compraban en la bomba de gasolina, y decía, para yo ir, bueno, ahora mismo no tenemos revistas en los carros, hace ya 2 años, 3, pero cuando había revistas, pues se compraban en la bomba de gasolina, y tú la comprabas por... Pero el año pasado se sacó revista, ¿vi? No. No. La revista llevamos ya 2 años, 3 años sin revista. Eso está contemplada la ley, pero no la ha habido. Ahora la tenemos puesta ahí, pero vaya, lo que te quiero decir es que se compraba en una bomba de gasolina. Y muchísima gente la han comprado. Claro. Y no veían eso como una corrupción. No. Lo veían como, normal. Era muy complicado. A muchos sistemas de gobierno provocaban esto, porque el conseguir algo por la vía legal del gobierno, cualquier documento, cualquier autorización, era un dilema. Claro, aquellos bucones famosos, acuérdense que para sacar un acta de nacimiento había que pagarle a un tercero, un pasaporte. Esto se ha ido mejorando y se ha ido normalizando, y esto es un paso adelante. Sí, ese es un paso adelante, y se debe también, no solamente a la supervisión, también se debe mucho con los sueldos que se paguen. Claro. Porque si tú pagas buenos sueldos, no hay que recurrir a eso. Claro. Pero en los países, no estamos hablando aquí, estamos hablando muchos países, y típicamente hecho, en América Latina. Exacto, es una práctica es una latina, práctica muy... Y lo que tú estabas diciendo, en España, el caso del PP, del Partido Popular, que ha sido, de acuerdo a la historia, el único que ha sido, de hecho, multado después de acusaciones de fomentar. El único que se sepa, sí, que ha sido el único caso de la historia de la democracia. Es importante que la gente sepa que la multa y la acusación no fue a Rajoy, fue al partido. De hecho, se repartieron una cantidad de años tremendos, creo que 300 y pico de años entre todos los que fueron encarcelados, que fueron muchos. Y Rajoy no, pero él era el jefe del partido. Aquí ha sido un fenómeno, porque fíjate, y es interesante, porque en el programa de ayer hablamos sobre los retos que tiene la religión en un mundo moderno, y uno de ellos fue el caso de lo que ha sucedido, ¿no?, en la pederastia y demás. Pero si nos vamos al caso de siempre había un culpable, pero que no fuera el partido. Es decir, el jefe del partido daba la cara, no el partido. En las empresas también ha sucedido donde el presidente de la empresa renuncia, al final es la empresa la que carga con la multa, pero asume el presidente, y ya la empresa tiene un pequeño limpiado al cambiar del individuo, porque a lo mejor él no sabe lo que estaba pasando, pero era el jefe y debía de saberlo. Entonces él renuncia, la empresa paga y viene otro y comienza otra vez la historia. El caso de Odebrecht, por ejemplo. Claro. Es decir, siempre el individuo ha asumido, y eso le quita el impacto a la religión, como ha pasado en la Iglesia Católica con los casos de estos sacerdotes, donde sí presos, pero nadie ha ido a la iglesia, aunque la iglesia ha tenido que pagar, porque han habido demandas fuertes y han tenido que pagar. Que muchas personas no saben. Claro, pero eso fue porque lo encubrieron, que es diferente, lo encubrieron. Entonces se busca eso. En este caso, el primer partido político me parece muy acertado y significativo de que ningún grupo se considere por encima de la ley, sea lo que sea de la índole característica. Y en este caso de España, Bill, también hay que señalar que era un partido que estaba gobernando como una coalición. Entonces el vicepresidente que ha quedado, Sánchez, era de parte de la coalición que presentó. Sí, pero eso se ha presentado ahora. El PP viene ya gobernando con mayoría hace tiempo. O sea, esto no es ahora. Ahora es que vienen las consecuencias. Lo que hay que ver aquí es que hay consecuencias. El
El problema que tenemos en países latinoamericanos, no en todos, porque hemos visto el caso de Perú, el caso de Brasil, Pero mira, por ejemplo. el caso de Brasil fue parecido al de España, en el sentido de que el que presentó el impeachment en aquel momento fue el vicepresidente Temer. Sí, pero fue a la presidenta del país, Claro. no al partido, Sí, per no al se, partido. no al partido de Claro, trabajadores. claro. Esa es la diferencia. Sí. Lula está en la cárcel, pero el partido de trabajadores no ha tenido puede que estar pagar en la ni nada. cárcel. O sea, no paga ninguna multa, no se hace responsable. O sea, el jefe del partido. Aquí se hace más personal en el caso de Brasil. Pero de hecho, sí hemos tenido. ¿Qué impacto tiene todo esto? Bueno, en la parte económica, el primer impacto que tiene es que ese tipo de corrupción a ese nivel, ese volumen de dinero, sí afecta severamente la economía de un país. Nos vamos a la pausa. A la pausa. Volvemos, señores. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, Bill, entonces hemos visto este caso de España tan significativo, tan, aparatoso, si veíamos aquellos discursos que se decían cosas terribles unos a otros. Bueno, esto es en España. En la región, en América Latina, tenemos también casos tremendos. Y en la República Dominicana, bueno, hemos tenido el caso de Brecht y todo esto, ¿cómo afecta a la economía? Bueno, el caso de Brecht es interesante mencionarlo porque no este fin de semana se cumple el periodo que tiene para presentar ya los casos en el tribunal. ¿Se presentarán, me pregunto sí, yo? ya deben tenerlo, han recibido documentos de esto de Panamá, el procurador, y de hecho ahí lo que ahí cuenta todavía. no se conoce, eso se ha mantenido, yo creo que correctamente, de una manera Claro. como debe ser, confidencial, hasta que se presente el caso. Eso se hace en todas partes, y esto ha tardado un año y una extensión. Dios para mío, eso. un año ya Sí, hace. desde que comenzó este caso. Es decir, otros países ya han adelantado más que nosotros, pero en este caso se hace. Vamos a ver cuál es el resultado. Hay expectativa de la sociedad, no es el único caso, hay varios. Está Embraer, que la otra compañía brasileña, está el caso también de la SEA, de las tierras, en fin, hay una serie de casos. Aquí lo que la sociedad mira y espera es qué va a suceder. Hay que quedar satisfecho de que los culpables pues van a pagar las consecuencias. Siempre habrá quien dice que no todos los culpables, no son todos, ni los que están ahí, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero de hecho tenemos que estar conscientes de que al final de cuentas tenemos que quedar conformes de que puede ser que se escape algo, pero tenemos que tener confianza. Cuando un país empieza a perder la confianza en las estructuras gubernamentales, empieza a debilitar todo el concepto de democracia y de fuerza en el país. Se derrumba.
Las instituciones tienen que estar por encima de eso. Y cuando hay alguien que comete un error, porque somos humanos, o comete una falta, o comete cualquier cosa de índole, debe de pagar las consecuencias. Y eso es lo que la sociedad espera. También lo espera la sociedad dominicana, pero también lo esperan los de fuera que nos están viendo. Recuerda que nosotros tomamos prestado todos los años, nosotros venimos muchos turistas aquí, hay grandes inversiones foráneas. Esto nos miran como, ¿qué va a suceder aquí ahora? Y tenemos que estar conscientes de eso. En el mundo de hoy no queremos que surjan comentarios por la vía social que hay de internet, que no sean reales. Cuando menos que sean reales, si no son los mejores, que sean reales y nosotros lo corregiremos y diremos esto no es así, o sí es así, tenemos que hacer algo al respecto. Pero que no vengan con mentiras porque eso no es justo. De manera que pensemos que lo que está sucediendo es una cosa que no es un fenómeno en el mundo, no lo es. No hay más corrupción hoy que antes, sí hay más países y más formas de hacer cosas corruptas, hay más leyes que nos permiten determinar qué es corrupción o no, una ley de lavado de dinero que es verdaderamente fuerte, la aplicación. Si se lleva a cabo como viene, evidentemente mucha gente se van a sentir, en fin, en dificultades, pero tenemos países que viven de eso, como los países, por ejemplo, las islas como Caimán, Bahamas, algunas de estas islas que viven, Panamá, países que han vivido de un dinero, Suiza, que viene sin preguntar nada, pero que saben que es un dinero de origen dudoso. Que debe de ser un gran giro, ahora si se van a acoger a esta nueva ley de lavado, que creo que también les influye, un gran giro a su economía. Sí, y además de eso, debe de empezar también, lo voy a decir claramente, por los Estados Unidos. Es uno de los países donde más dinero se lava porque es dólar. Claro. Entonces, también tiene que aplicarse. Es decir, no es que la ley esté ahí, no, es que hay que aplicarla. Bueno, el impacto en la sociedad y en la economía es fuerte, porque es dinero que debía estar invertido correctamente y que pague los impuestos debidos y que sea para el bienestar social que se busca, y esta distracción para enriquecer a unos pocos, abusar de todos los demás, es un crimen casi de lesa humanidad. Claro, y esto hace que el desarrollo que pudiéramos alcanzar con todos estos adelantos científicos y tecnológicos se retrase. Bueno, y para despedirnos, ¿qué nos vaticina para este viernes con el precio? Bueno, sí, el petróleo, ya bajó el petróleo, ayer estaba en 64 y pico el de Texas. Imagino que este viernes recibiremos el bonito anuncio de que bajan los combustibles, yo calculo 2-3 pesos, por lo menos que se pongan donde estaban. Pues sí, hace como unas 3 la semana pasada, la semana pasada aquí de martes a martes ha bajado como unos $2-3, y yo creo que eso amerita 3-4 pesos, ¿verdad? Los combustibles o más. Yo creo que, bueno, pero si nos hacen eso, ya cuando menos va en la dirección correcta. Exacto, y así ¿Vamos a hacer apuestas? Lo sentimos en el bolsillito. ¿Apuesta? ¿Qué me pagas si baja eso? Apostamos. Bueno. Te voy a pagar que lo que te vas a economizar de gasolina. Esto es un comienzo de corrupción, una propuesta que conlleva una posible corrupción. Señora, buenas noches. Feliz noche del miércoles. Hasta mañana jueves.